Buen día. Mi nombre es José Barra. Eh, Partiremos haciendo la introducción a programación orientada a objetos. ¿Ya? El objetivo de la clase es identificar los principios básicos orientados a objetos. ¿Ya? Y los principios orientados a objetos son cuatro. ¿Ya? El primero es el principio de abstracción, que es la capacidad de extraer del mundo real, ¿ya?, las características y comportamiento de cualquier cosa, entre comillas, relevantes para la solución de un problema. Bueno, si ustedes están viendo la imagen, ahí nos queda más o menos claro, por ejemplo, que está una veterinaria observando un gatito y una señora, me imagino que la dueña, también observando el gatito. Pero fíjense que aparte de las características que ambos pueden estar viendo, que son distintas, por eso es la abstracción, es extraer aquellas características y comportamientos propios del problema que ellos van a solucionar. En el caso de la veterinaria, cuando mira el gatito, lo que ella ve es, por ejemplo, puede ser el esqueleto, puede ver los distintos componentes, que es lo que ella está pensando en este momento y se ve reflejado en la imagen, ¿ya? Eh, Puede ver el color, el tamaño, el peso, ya que son las características, comportamientos, si está ansioso el gatito, si no está ansioso, etcétera. Eso es lo que ella ve, porque eso es lo importante desde el punto de vista del médico veterinario. Ella está aplicando esa abstracción, traer aquellos características y comportamientos importantes para ella, para solucionar problemas que, bueno, obviamente tenga el gatito. Sin embargo, la dueña, cuando observa al gatito, bueno, ella lo ve distinto, se preocupa de la comida que tiene que tener, también ve si está en el peso o no, pero de acuerdo a lo que estime conveniente, desde el punto de vista de la alimentación, no desde el punto de vista de lo que es sano para el gatito, lo ve que es esponjoso, que es tierno, que es su compañero, etc. Entonces, otras características y otros comportamientos que son propios para la solución, o sea, o para lo que ve el dueño. Entonces, ambos están viendo el mismo objeto, que en este caso sería el gatito, pero extraen ya de este objeto, que es en este caso este gatito, eh, características de comportamiento distintos de acuerdo a lo que ellos requieren para la solución de sus problemas. El médico veterinario tiene que ver cómo aquellas características y aquellos comportamientos que le permitan determinar cómo tratar al gatito, ya sea el peso, la altura, la presión sanguínea, los huesos, etcétera, ¿ya? Y su comportamiento en función de eso, si lo nota o producto, etcétera. En cambio, la dueña lo que ve también es ciertas características, pero que tienen que ver con la alimentación, tiene que ver como que requiere cuidados el gatito, amor, comprensión, cosas que son propias de los dueños o que ven los animales. Bueno, eso es el principio de abstracción. Entonces, la abstracción, cuando nos enfrentamos a un problema, es extraer ya del mundo real aquellas características y comportamientos que son relevantes al problema que queremos solucionar. Entonces, traemos aquellos datos y también aquel comportamiento que nos va a permitir solucionar un problema. Eso sería el principio de abstracción. El segundo principio es, que estamos viendo en pantalla, es el encapsulamiento. El encapsulamiento es la capacidad de ocultar el estado interno de un objeto, entre comillas, concentrándose en sus resultados. Esto quiere decir que, como principio, aquí tenemos que concentrarnos no tanto en cómo está hecho ya algo dentro de la programación orientada a objetos, sino que nosotros la reutilizamos. De hecho, muchos lenguajes que aplican los principios orientados a objetos utilizan programas ya hechos y que entregan ciertos resultados y por lo tanto no están preocupados de cómo fue construido esa funcionalidad, sino que simplemente la utilizan. Al igual que una cápsula, que cuando uno está enfermo y dicen, esta cápsula te va a servir para remediar tu mal, ¿ya? Uno se la toma, pero no está preocupado cuáles son sus componentes. Bueno, obviamente no siendo ni un químico farmacéutico, ni un químico, ni un médico, etcétera, sino una persona normal simplemente se la recomendaron, sabe que eso es lo que tiene que tomar y sabe que eso le va a hacer bien, ¿ya? De acuerdo a lo que le recetó el médico, por lo tanto se la toma. Y ahí no le interesa el estado oculto, o sea, no le interesa cómo fue construido los componentes internos de esta cápsula, sino que se concentra solamente en sus resultados. O sea, que entregue el resultado esperado, que en este caso sería mejoras. En algún otro sería una funcionalidad, por ejemplo, podemos enviar dos números a una función y lo que nos interesa es que nos devuelva el resultado de la suma de esos dos números, por ejemplo. Entonces envío un 2 y un 3 y yo sé que obtengo un 5. Ahora, ¿cómo fue construida esa funcionalidad en dos variables, un for o lo que sea? Eso no me importa. A mí lo que me importa es que y así funciona lo que también los principios de orientación a objetos que se ven
implementado en los lenguajes de programación, ¿ya? Lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, eso es encapsulamiento. Por otro lado, tenemos también el tercer principio, que es el polimorfismo, que es un gran avance, digamos, con respecto a otros lenguajes estructurados u otras filosofías de programación orientada a objetos, porque esta es la capacidad de ejecutar una acción, ¿ya? Pero de distintas formas. Por eso están viendo la imagen, tanto el humano como el pato, el gato o el perrito, todos hablan, ¿ya? Hablar, ¿ya? Pero sin embargo, cada uno habla en forma distinta, ¿ya? El humano habla, bueno, como humano, el perrito ladra, guau, guau, no sé, el cuac, cuac, el pato, y miau, miau, se entiende el gato. Por lo tanto, todos ejecutan la acción de hablar, pero de distintas formas, ¿ya? Entonces, eso se conocen como polimorfismo, y es una de las características o principios orientados a objetos más poderosos después que son implementados por los lenguajes de programación orientados a objetos para la solución de los problemas, ¿ya? El cuarto, y que se acerca mucho a lo que es la realidad también, es vamos a bajar acá un poquito. El cuarto principio es herencia. Ya, esto marca una diferencia con respecto a otros lenguajes, que es la capacidad de heredar, ya, características o comportamientos de un objeto, ya, por otro, pudiendo este último objeto, o sea, extender, o sea, ampliar dichas características o comportamientos. Si ustedes se fijan en el diagrama de clase, y estamos tomando de clase, como ejemplo, descargando un UML, el lenguaje de modelamiento unificado, ¿ya? Donde tenemos una persona, ¿ya? Aquí es una clase, pero podría representar un objeto, ¿ya? Trabajador y ejecutivo. Un trabajador es una persona y un ejecutivo también es una persona. Lo más probable es que aquí hay ciertas características y comportamientos que son propias tanto para el trabajador como para el ejecutivo, como cuáles, como el RUN, el rol único nacional, como el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, ya son propias, la dirección, ya, como dato, no que sean exactamente el mismo valor, sino el dato, ya, y por lo tanto lo pueden heredar y extender el trabajador con sus propios, incluso características de comportamiento. Y como persona también puede tener algún comportamiento como respirar, como saltar, caminar, etcétera, que son propias tanto para el trabajador como para el ejecutivo y los puede heredar. Y a su vez, el trabajador, si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, de los sueldos, podría ser que el trabajador sea un bono más un sueldo base como característica, ¿ya? Y el ejecutivo, y por eso ahí lo amplía con respecto a lo que tiene una persona, a que tiene personas que tenían datos generales que pueden ser ocupados tanto por el trabajador como el ejecutivo. Y en el caso ejecutivo podría tener un sueldo base más, por ejemplo, un porcentaje de utilidades. ¿Ya? Entonces ahí cambia, ¿ven? Estamos agregando atributos, heredando algunos que eran de personas, pero además se agregaron unos propios. Eso de la clase ejecutivo o la clase trabajador, ¿ya? Con lo cual nos permite ampliar y reutilizar lo que ya está en la clase persona. Esto es propio de la filosofía de los principios orientados a objetos, que en el fondo después la implementación de los lenguajes de programación se transforma en la reutilización de código. ¿Por qué lo puedo reutilizar el código? Porque puedo reutilizar o heredar, ¿ya? Eh, una clase puede heredar de otra clase, tanto las características como comportamientos, lo que me redunda en que, básicamente, en la reutilización de código, lo que permite bajar los costos de desarrollo al reutilizar código que ya está hecho, probado y que es de la calidad requerida. Entonces, bueno, y obviamente después esto que ustedes están viendo acá, como el caso del trabajador, también puede tener sus propios clases hijas, ¿ya? O objetos que también heredan de trabajador y también heredan de persona, ¿ya? Porque la herencia es hacia arriba, de todo lo que tengan, tanto en características como comportamiento, y pueden agregar o ampliar eh, o extender sus características. Por ejemplo, un trabajador interno puede ser distinto a un trabajador externo. Bueno, y ese es el cuarto, disculpen, principio orientado a objetos. Entonces, haciendo un resumen, disculpen, vamos a subir arriba, de lo que hemos visto hoy día, nuestro objetivo era identificar los principios orientados a objetos, que son cuatro. Era abstracción, ¿ya? Que es la capacidad de extraer del mundo real
aquellas características o comportamientos de cualquier cosa, entre comillas, relevantes para la solución de un problema. El segundo era encapsulamiento, que era la capacidad de ocultar el estado interno de un objeto, concentrándose en sus resultados. El tercero era el polimorfismo, que es la capacidad de ejecutar una acción, pero de distintas formas, que es la que estamos viendo entre el humano, el pato, el perro y el gato, que todos hablan, ejecutan hablar, pero cada uno lo hace en forma distinta. Y por último, uno de los más poderosos, digamos, que es la herencia, que es la capacidad de heredar las características y comportamiento de un objeto por otro objeto, pudiendo el último objeto, o el heredero, por decirlo, ya extender, o sea, ampliar dichas características y comportamientos y reutilizar las que ya hereda. Pues, y eso es, en general, los 4 principios orientados a objetos. Bueno, aquí, como ustedes ven, en la explicación. Lo más probable es que, si ustedes tienen dudas, bueno, yo aquí pregunto si tienen dudas, y sacamos algunas dudas y algunos ejemplos, ¿ya? Y después vamos a hacer la aplicación de los principios, haciendo ejercicios donde ustedes van a identificar, en base a una problemática control, donde yo podría aplicar abstracción, encapsulamiento, polimorfismo o herencia. Como les digo, son unos principios rectores por los cuales se rigen los lenguajes de programación orientados a objetos, ¿ya? Como C#, como Java, como Python, etc. Hay un montón de lenguajes de programación orientados a objetos que utilizan estos principios. Bueno, esa sería la clase de hoy día. Bueno, espero que tengan un buen día. Cualquier duda, recuerden que siempre pueden ocupar correo electrónico o en clases, o en el caso que sea algo muy urgente, podemos agendar una reunión virtual y para hacerle por ejemplo. Bueno, no me queda más que desearle que tengan un buen día. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Gracias.